Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Valiente no es el que enfrenta la tentación, valiente es el que huye frente a ella. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata y hoy continuamos con la serie 10 mandamientos para las parejas, la cual está compuesta de 10 temas que buscan fortalecer la relación de pareja. Si se fortalece la relación de pareja, se protege a la familia, al igual que la sociedad. Tú nos creaste con un propósito. Hoy compartiremos el séptimo mandamiento, que se titula Huya de la tentación sexual. Nos acompaña el pastor Ángelo Becerra y su esposa Jacqueline Alarcón, quienes responderán al tema de esta mañana. También está con nosotros Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Muy buenos días, Beatriz. Gracias, Oscar. Muy buenos días y muy buenos días a cada uno de nuestros oyentes en esta mañana. Pastores, buenos días por acompañarnos también. Buenos días a la pastora Jacqueline, que también está con nosotros. Betty. Todo adulterio trae consecuencias negativas. Se adulteran los medicamentos, las consecuencias son desastrosas. Se adulteran las bebidas alcohólicas y la ceguera llega a los consumidores. Se adultera una señal de tránsito y lo único que viene es la fatalidad. Siempre que hay adulterio, se puede esperar, no se puede esperar nada bueno. Siempre que hay adulterio no se puede esperar nada bueno. ¿Y qué cuando se adultera la pureza sexual? Cuando no hay un matrimonio de por medio, las consecuencias son bastante tristes. Embarazos no deseados, abortos, transmisión de enfermedades sexuales, infelicidad y otras cosas más. Cuando existe un matrimonio, el adulterio destruye todo a su paso, al cónyuge, a los hijos, a las dos familias del matrimonio. Pastor Ángelo, en los programas anteriores hemos visto los siguientes mandamientos para las parejas. El primero, abandone el egoísmo. Después usted nos compartía, deje a padre y madre. El tercero, comuníquese sabiamente. El cuarto, maneje el conflicto. El quinto mandamiento, no se endeude. El sexto mandamiento, perdone siempre. ¿Por qué decirle a las parejas como mandamiento número 7, huya de la tentación sexual? Porque la tentación sexual siempre, Beatriz, estará ahí esperándonos para devorarnos, para destruirnos. Y créame que si yo viera que un león está por el mismo camino por donde yo voy, pues yo no continuaría mi marcha, sino que rápidamente buscaría la forma de salir corriendo en alguna dirección opuesta. Creo que lo mismo deberíamos hacer frente a la tentación sexual, deberíamos huir. Y lo que pretendemos con este mandamiento es que cada uno de los cónyuges entienda que debe escapar de la tentación de pecar físicamente del adulterio. Pero adicionalmente, y no menos importante, cada uno de los cónyuges debe huir de cualquier cosa, de cualquier situación o de cualquier circunstancia que haga que se concentre en otra persona que no sea aquella con la que Dios le ha dicho que debe entregarse sexualmente, el cual es su cónyuge. Pastor Ángelo, usted decía que no solo la pareja debe evitar el acto físico del adulterio. ¿Se refiere o es que hay otro adulterio? ¿Podríamos hablar de varios tipos de adulterio? Antes de contestarle, Oscar, permítame agregar que el pecado del adulterio no respeta posición, no respeta liderazgo, clase social, no respeta género. Resulta tan atractivo para los hombres como para las mujeres el adulterio. Y si me pregunta que si hay otros tipos de adulterios, pues por supuesto. Encontramos el primer adulterio, que es el físico, todos lo conocemos. Este adulterio se da cuando dos cuerpos se unen y consuman el acto sexual. Por lo general es el último escalón cuando se ignoran los otros tipos de adulterio. ¿Cuáles serían los otros? Está el adulterio mental, que es el mismo adulterio visual, ¿no? Que viene como fruto de la codicia. Este adulterio fue al que Jesús hizo referencia al explicar que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, pues ya adulteró con ella en el corazón. Y bueno, desde luego que también aplica a las mujeres. Si una mujer mira a un hombre y empieza a codiciar sus bíceps, ¿sí?, su espalda, sus hombros, qué sé yo, cualquier cosa en ese hombre, entonces ella también ha cometido adulterio mental. Está el adulterio emocional, que sería otro tipo de adulterio.
Aquí el infractor se da la libertad de cultivar con un tercero una amistad tan cercana que supera o que iguala a la que sostiene con su cónyuge. Es decir, comparte con la amistad externa al matrimonio lo que debería compartir solo con su amistad interna, que es su cónyuge. Y no necesariamente podrían llegar al acto físico, ahí, emocional, ahí converso cosas que no debería conversar. Y por último está el adulterio virtual. Este adulterio es el que sostiene cualquiera de los cónyuges y en el cual busca en la internet, en la red, cómo autosatisfacer sus impulsos sexuales. El cónyuge le es infiel a su pareja no con una persona física, sino con una o con muchas personas, pero a nivel virtual. Aquí cabe obviamente también la pornografía. Cualquiera de estos tipos de adulterio pues es pecado delante de Dios, ofende la santidad de Dios y desde luego trae problemas para el matrimonio. Pastor Ángelo y Jacqueline, ¿por qué a todas las parejas nos llega la tentación del adulterio? Vamos a ver entonces 4 razones, junto con mi esposa vamos a responder. La primera creo que es porque somos pecadores, ¿cierto? Nunca nosotros debemos olvidar que desde la caída de Adán todos somos propensos al pecado. Y esa verdad no es para que nos justifiquemos, ¿no? Sino para que estemos muy pero muy alertas en la tentación del adulterio y también de los demás pecados. Cuando David pecó adulterando con Betsabé y se arrepintió, él confesó delante de Dios. Está en el Salmo 51:5. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Bueno, una segunda razón es porque el pecado nos asedia. Y definitivamente donde quiera que vayamos el pecado nos asediará. El lugar es lo de menos, allí el pecado estará presto para ofrecernos su maldad. Aunque estemos en una jungla, el pecado nos persigue para que cedamos a sus pretensiones. Hebreos 12:1 dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. La tercera razón por la cual el adulterio llega a nuestras vidas, la tentación del adulterio, es porque nos creemos inmunes. Y uno de los grandes problemas de creyente es creerse inmune, ¿no?, frente a ese pecado sexual. Y aquella persona que se cree inmune ya ha caído frente a esa tentación del pecado sexual. Primero a los Corintios 10:12 dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Mire las estadísticas. La revista Liderazgo realizó una encuesta entre 1000 pastores. Los pastores respondieron que 12% de ellos habían cometido adulterio estando en el ministerio. 1 de cada 8 pastores. Y 23% había hecho algo que ellos consideraban sexualmente impropio. Por otra parte, la revista Cristianismo Hoy hizo una encuesta entre 1000 pastores, entre 1000 de sus suscriptores, que obviamente no eran pastores, y descubrió que la cifra entre estos era casi el doble. El 23% dijo que había tenido relaciones sexuales extramaritales y el 45% indicó que habían hecho algo que ellos consideraban sexualmente impropio. Entonces, 1 de cada 4 hombres cristianos son infieles y casi la mitad de ellos se han comportado indecorosamente. Bueno, y una cuarta razón es porque le abrimos puertas a este pecado del adulterio. Quien cree que el pecado sexual nunca va a llegar a su vida, por lo general le abre las puertas a este pecado. Empieza a tener palabras, saludos inadecuados con el sexo opuesto. Y cuando alguien actúa de esta manera, está a la merced de sucumbir ante el pecado. Recordemos lo que dice Proverbios 22:14. La boca de la adúltera es una fosa profunda, en ella caerá quien esté bajo la ira del Señor. Bueno, pastores, ¿y en qué momento llega la tentación del adulterio? La tentación del adulterio nos llega cuando descuidamos nuestra relación con Dios. La tentación pues se intensifica más cuando nosotros dejamos los ejercicios espirituales como orar, leer la Biblia, congregarnos, ayunar. Bueno, cuando abandonamos los ejercicios espirituales. Esto no significa que cuando estamos conectados con Dios pues las tentaciones no vengan a nuestras vidas, pero son mucho más fuertes cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios. Marcos 14:38, Jesús dijo, vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Bueno, una segunda razón es cuando descuidamos nuestra relación de pareja. Si hay tentaciones de adulterio cuando estamos bien con nuestra pareja, pues imagínense en cuánto más cuando la relación de pareja se torna monótona y caótica. Se hace más vulnerable. Claro que sí. Otra razón es cuando nos sentimos irrealizados en el matrimonio.
Bueno, y el que la pareja no cumpla el rol al cual ha sido llamado, pues le expone a la tentación sexual. La insatisfacción y el ver que mi cónyuge o el otro no hace lo posible por cumplir con sus responsabilidades, pues aumentará el riesgo del que el cónyuge considere la posibilidad del adulterio. Y aunque no es justificable delante de Dios, es una realidad que le ha cobrado una factura a más de un matrimonio. Y una cuarta razón es cuando estamos ociosos. Si usted está ocioso, le va a llegar la tentación del adulterio. Recordemos que el pecado de David se dio cuando él estaba pereceando una tarde en la que él debía estar en el frente de batalla. El principio es este: tiempo libre, taller del diablo. Así que si usted quiere cuidarse de este y de otros pecados, ocúpese, no viva desocupado. Dice segundo libro de Samuel 11:1, en la primavera, que era en la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, y ahí sigue el relato que él adulteró con Betsabé. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, habiendo desarrollado las 4 preguntas anteriores, ahora sí veamos los principios a tener en cuenta para huir de la tentación sexual. Pastor Ángelo, ¿cuál es el primer principio? El primer principio es: no se fíe de su corazón. ¿Por qué? Porque Jeremías 17:9 dice: nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Por lo general, ¿cuáles son las frases de quienes están como considerando el pecado del adulterio en su vida? Ay, es que ya no amo a mi cónyuge. Él no es tierno conmigo. Ella nunca valora mis esfuerzos. Siento que me enamoré de nuevo. Yo no creo que tenga que seguir viviendo con alguien que no me merece. Yo creo que me merezco una nueva oportunidad. Esta persona que estoy conociendo ha despertado en mí cosas que hace muchos años no sentía. Dios quiere que sea feliz y Él sabe que con él o con ella yo soy feliz. Nunca fue la voluntad de Dios que me casara. No quiero que me condene. Bueno, y muchas de estas frases y otras realmente están cargadas de un elemento que hace presencia en todo adulterio, y son los sentimientos, ¿no? Yo no siento, o siento nuevas experiencias. Así que el hombre que alega irrespeto y la mujer que alega desamor por parte de su pareja son esas dos clases de sentimientos que le llevan a buscar el adulterio. ¿Cuál es la única solución que se les viene a la mente? Pues voy a buscar al amor de mi vida, buscaré el amor en otra persona, y de esta manera el matrimonio se va a pique. Por eso no se fíe de su corazón, porque tal es la astucia de nuestro corazón que podría engañarnos, haciéndonos creer que tenemos la razón, aun cuando nos estemos acercando a un precipicio. Bueno, pastora Jacqueline, aparte de no fiarnos de nuestro corazón, ¿qué otro aspecto debemos tener muy en cuenta para huir de la tentación sexual? Bueno, importantísimo controlar nuestro cuerpo. La palabra de Dios dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, y sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Esta se encuentra en 1 de Tesalonicenses 4 del 3 al 5. El cristianismo es una carrera en la cual aprendemos a controlar el cuerpo. Si alguien se fía de su corazón, pues su cuerpo estará a la merced de sus sentimientos. Nuestro cuerpo eventualmente podría pedirnos hacer algo malo. Por lo tanto, es nuestro deber controlarlo. Bueno, pastores, ¿y cómo podemos aprender a controlar el cuerpo? El dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Debemos recordar ese principio. Es decir, si usted tiene el Espíritu Santo, puede desarrollar el dominio propio en su vida. Si no tiene el Espíritu Santo, pues jamás usted va a crecer en el dominio propio que proviene únicamente de Dios. Es por medio del Espíritu Santo que usted puede decirle un rotundo no a sus apetitos pecaminosos que de pronto se levanten en su cuerpo. Bueno, otra cosa es que a veces crecemos en ese dominio propio también cuando ayunamos, porque muchos cristianos quieren crecer en dominio propio pero jamás ayunan. Y si hacen un ayuno, pues sorprendente, hacemos ayunos de 2 horas, ¿no? El ayuno, aparte de ser útil para humillarnos delante de Dios, nos sirve para crecer en autodominio. Otra verdad que debemos tener en cuenta y para aplicar, una acción para aplicar, es negarnos a cosas legítimas. Hay cosas que sencillamente pues no son pecado, pero que nos harían bien no hacerlas.
Cuando usted voluntariamente decide dejar de hacer cosas que no son pecado, pues usted va a crecer en dominio propio. Por ejemplo, dígale no a comerse las uñas. Dígale no a comer dulces, dígale no a dormir los 5 minuticos de más, dígale no a verse el partido, dígale no al Facebook. Bueno, así a muchas cosas. Aprenda a decirse no y esto le va a ayudar a usted a crecer en dominio propio. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera y por internet a través de radioprimavera.com. Huya de la tentación sexual, es el 7º mandamiento que estamos trabajando en esta mañana. Pastor Ángelo, no debemos fiarnos de nosotros mismos y debemos controlar nuestro cuerpo. ¿Qué otros aspectos debo tener en cuenta para huir de la tentación? Bueno, estos 2 consejos que ya acabamos de ver, estos 2 principios, hacen relación a nosotros. Pero vea este tercer principio, atesore las palabras de Dios. Aquí ya digamos que estamos involucrando al Señor. Proverbios 7:5 dice, ellas te librarán de la mujer ajena, de la adúltera y de sus palabras seductoras. ¿Quiénes nos librarán de la mujer ajena y de las palabras seductoras de la adúltera? Según este versículo dice ellas, ¿no? En Proverbios 7:5. Pero ¿a qué se refiere la palabra ellas? Pues vamos a leer del 1 al 5, porque estábamos leyendo solamente el 5, leamos el 1 al 4. Dice, hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. Cumple con mis mandatos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos, llévalos atados en los dedos, anótalos en la tablilla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, eres de mi sangre. Ellas te librarán de la mujer ajena, de la adúltera y de sus palabras seductoras. Vea, nada como la palabra de Dios para protegernos del pecado. Por eso no debemos alejarnos de la Sagrada Escritura. Y es impresionante que estamos en una era donde los cristianos ignoran la Biblia. La tienen en el celular, pero de adorno, porque nunca la abren. Cada vez que cogen el celular es para abrir el Facebook, pero no abren la Biblia. Bueno, pastora, y usted como profundícenos un poquito más, ¿por qué es tan peligroso que el Hijo de Dios se aleje de la palabra, de su palabra? Bueno, Betty, si nos alejamos de la palabra de Dios, básicamente experimentaremos 2 pérdidas peligrosísimas como cristianos. Número 1, perderemos conciencia de la santidad de Dios. Y es que la Biblia, como ningún otro libro, nos acordará con temor y temblor que Dios es santo y que exige de nosotros esa santidad. Es como si la Biblia despertara en nosotros el intenso deseo de vivir en santidad, el intenso deseo de agradar a Dios. De hecho, Modi decía, refiriéndose a las Sagradas Escrituras, este libro te alejará del pecado, pero también el pecado te alejará de este libro. En una sola frase, la Biblia y el pecado se repelen mutuamente. Peligro que corremos los cristianos cuando nos alejamos de la palabra de Dios, cuando descuidamos la lectura y el estudio de la Biblia, es que podríamos perder la conciencia de la debilidad de nosotros mismos. La Biblia jamás va a alentar nuestro ego. No. Las páginas de las Escrituras jamás nos van a decir, ya estás fuerte para vencer el adulterio. No, la palabra nunca nos va a decir eso. Más bien, la Biblia siempre nos va a decir, frente a la tentación sexual, huye, siempre, una y otra vez. No importa que usted lo lea hoy. Si mañana vuelve a ella, usted vuelve a la Biblia, ella le va a decir nuevamente, huye, ¿cierto? La Biblia nos mostrará cómo el hombre más fuerte fue vencido en el área sexual. ¿Lo recuerdan cuál fue el hombre más fuerte? Claro que sí, Sansón. Sansón fue vencido en el área sexual, el más fuerte. La Biblia también no nos oculta que el hombre más santo, el hombre conforme al corazón de Dios, también cayó con una mujer. ¿Recuerdan cuál fue ese hombre? El rey David. El rey David. La Biblia también nos dirá que el hombre más sabio, el más entendido sobre la tierra, también sucumbió ante el pecado moral y experimentó quebranto. ¿Quién fue ese hombre? Salomón. Entonces mírese, el hombre más fuerte, el hombre más santo y el hombre más sabio, esos 3 hombres cayeron en el pecado de la inmoralidad sexual. ¿Qué le hace pensar usted que va a ser lo suficientemente fuerte, santo y sabio para no caer en la tentación sexual? Por eso, acérquese a la Biblia, porque la Biblia le va a tener ahí recordándole, usted no es tan fuerte, dependa de Dios, busque al Señor y eso va a ser un cerco de protección en su vida. ¿Qué acontece en la vida de un creyente cuando llega la tentación sexual y lo domina, o mejor, lo seduce? Bueno, el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, él habló sobre lo que pasa cuando la lujuria
¿sí? Toma control de la persona. Entiéndase lujuria, esos apetitos pecaminosos que vienen a dominarnos. Dice Dietrich Bonhoeffer, en ese momento Dios deja de ser real. Satanás no nos llena de odio contra Dios, sino que nos hace olvidar a Dios. Vea, pero esto únicamente sucede cuando nosotros estamos lo suficientemente alejados de la palabra de Dios. En cambio, cuando usted lee la palabra de Dios todos los días, cuando usted estudia y ama la Biblia y va a ella en busca de Dios, entonces, ¿qué sucede? Dios se le revela, Dios le da fuerzas a usted para que usted sea santo como Jesús. Usted es renovado día a día y ya pues no será una carga, sino un deleite obedecer los mandamientos de Dios. Eso sucede cuando nos acercamos a la Biblia con sinceridad de corazón. Pastor Ángelo, por favor, compártanos cuál es el cuarto principio para huir de la tentación sexual. Bueno, el cuarto principio es este: sea prudente en sus relaciones. Tenemos que aprender a ser prudentes a la hora de relacionarnos. Proverbios 6, 27 al 28, vea con qué claridad habla Salomón. ¿Puede alguien, dice, son dos preguntas retóricas, ¿puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿La respuesta cuál sería? No, no puede alguien, ni porque sea mago, ¿sí? Se va a quemar la ropa. ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? No, definitivamente no, se va a quemar los pies. Estas preguntas, como dije, son preguntas retóricas. No solo nos dejan grabada en nuestras mentes pues una imagen bastante puntual, sino que al mismo tiempo estas declaraciones o estas preguntas de Salomón nos dan una respuesta inequívoca. No es posible. Él está preguntando algo que es imposible. Bueno, tenemos que reconocer que son muchos los que han hecho caso omiso a estas palabras y a su vez han hecho aproximaciones al pecado del adulterio a través de sus relaciones interpersonales. Vamos a imaginarnos que usted pues no quiere pecar, ¿cierto? Porque usted es cristiano, porque usted ama a Dios y le teme, entonces usted no quiere pecar. Y vamos a imaginarnos que usted comienza a tener una amistad muy estrecha con alguien del sexo opuesto. Pasan los días y usted crece más en esa amistad, su cónyuge le dice que no le agrada mucho ese tipo de relación, pero como usted no tiene nada oculto y todavía pues no ha pasado nada en su corazón, usted se molesta y culpa a su cónyuge de celos enfermizos. Es que usted es un celoso, usted es una celosa. ¿Qué va a pasar más adelante? Pues usted se va a acercar más y verá a esa persona de pronto más agradable. ¿Qué sigue? Bueno, lo dejo a su imaginación. Pero a estas alturas usted está próximo de cometer adulterio. Por lo tanto, nunca olvide que usted es de carne y hueso y actúe sabiamente en sus relaciones. Seamos sinceros, muchas relaciones que empezaron con una simple amistad, muchas terminaron en la cama. Así ha sido siempre y siempre lo será. Por eso, por su bien y por el mío, nosotros no debemos ser laxos con esto y debemos autoimponernos límites. Bueno, también es importante mirar que Dios honrará a aquel hombre y a aquella mujer que se pongan límites con el propósito de protegerse en contra del adulterio. Y bueno, lejos de que estos límites sean legalismos o sean fanatismos, más bien son decisiones que exaltan y honran la santidad de Dios. De hecho, cuando Dios ve que usted pone esos límites y dice, ¿qué dice Dios? Dice, wow, en verdad esta persona, este cristiano me ama, en verdad este hombre o esta mujer me respeta, en verdad él quiere vivir para mí, así que lo voy a cuidar, lo voy a proteger y en medio de sus tentaciones lo voy a sacar ileso. Pero por el contrario, si usted de los que dice, que va, eso son extremismos, son demasiado extremistas lo que me están diciendo, somos solamente amigos con esta persona, ni siquiera se me ha pasado por la mente un mal pensamiento, entonces Dios también va a decir, bueno, está bien, pues si usted es muy fuerte para enfrentarse a la tentación, pues arrégleselas usted solo y a ver cómo le va a ir. Francamente, dudo que quien actúe así en verdad respete a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y por último, ¿qué medidas preventivas debemos tomar para no caer en la tentación sexual? Bueno, junto con mi esposa vamos a trabajar algunos consejos prácticos, ¿no? De prevención. Número 1, no coquetee con el sexo opuesto. Número 2, evite estar con personas del sexo opuesto a solas. Número 3, tenga cuidado con el Facebook y con el email, con las redes sociales, tenga mucho cuidado. Número 4, no se suba a la moto o a un carro de una mujer que no sea su esposa, su mamá o su suegra. Y si usted es mujer, evite subirse al carro o a la moto de un hombre que no sea su esposo.
Número 5, sea muy cuidadoso con el saludo. Y permítame, comparto el siguiente, nena, es tenga quieta sus manos. Hay cristianos que parecen pulpos, por favor, tenga quieta sus manos. Número 7, sea prudente al expresarse. No diga algo que pueda ser malentendido o mal comprendido o comprometedor. Muy bien, no hable sus problemas, estimado varón, no hable sus problemas emocionales o maritales con una mujer y viceversa. Estimada dama, no hable sus problemas maritales con un hombre. No tenga amigos que no sean amigos de su cónyuge. Háblele a Dios, háblele a un amigo maduro en la fe, háblele a su propio cónyuge si es posible, cuando le atraiga otra persona. Eso libera, eso permite que usted esté protegido. Y como último, evite los abrazos, a no ser de una forma apropiada y honesta de consolar o animar. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. El próximo lunes continuamos con la serie 10 mandamientos para las parejas y veremos el 8º mandamiento. Y recuerde que el miércoles y el viernes también estamos en este mismo horario, de 7 a 7:30 de la mañana, aquí en el dial 1020 AM y por internet en radioprimavera.com. Invitamos a todos aquellos amigos que nos escuchan, que no tengan iglesia o que no se congregan, para que nos acompañen en las tres sedes de reunión dominical de la comunidad Vida con Propósito. Nuestras direcciones: en Piedecuesta, a las 8 de la mañana la reunión en la carrera séptima, número 450, y lo mismo en el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana, en el segundo piso del restaurante y asadero Superpollo, ubicado en la carrera 26, número 4121, y en Bucaramanga a las 5 de la tarde, en la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Apreciado oyente, usted puede escuchar esos programas entrando, que emitimos aquí en estos 3 días en Radio Primavera, a través de nuestro canal en YouTube. Usted ingresa allí y puede colocar en la página Comunidad Vida con Propósito, y allí va a encontrar muchos de los temas que aquí emitimos. Gracias por escucharnos, nos vemos el próximo miércoles y que tengan un día muy feliz.